Hola mis niñas, otra vez yo, aquí de desquacerada. Fíjense que en estos días que he estado con lo de mi recuperación, me he dado tiempo, hace mucho que yo no veía tele, que no estaba así como al pendiente de eso, nunca tengo tiempo para ver tele, me aburren las telenovelas, me aburren las series largas, pero ahora que he estado aquí convaleciente con mucho tiempo, con mucho que hacer, pero sin poder hacerlo. Fíjense que pues he estado viendo cosas y quise dar mi opinión sobre ese tema tan mediático que está sonando mucho acá en Estados Unidos, que es el tema de lo de Mayra Alejandra y el Charro, ¿no? O quienes los conocimos como el Charro y la Mayrita. Eh, en estos días han estado saliéndome muchos videos y cosas así, o a lo mejor yo estoy poniendo atención, ¿no? Y quise dar mi opinión porque vi que mucha gente opina, juzga mucho a esta chava. Así para quienes no saben mucho del chisme estos, el Charro y la Mayrita son una pareja que se hicieron famosos en pandemia. Ajá, en pandemia cuando hubo mucho el encierro, muchas personas abrimos cuentas de TikTok, de Facebook, de Instagram. Y algunos tuvimos la suerte y el privilegio de que se volvieron virales nuestros canales. A mí me pasó con mi cuenta de TikTok. Eh, y ellos eran un matrimonio joven que parecían muy felices, muy consolidados, como muy maduros y aparte cristianos. Entonces siempre tenían, sus videos eran mensajes como aconsejando a los matrimonios, llamaban mucho la atención porque ella preciosa, ella es una muñeca y en ese entonces más porque estaba más jovencita, entonces ella es una muñequita, es una mujer muy bonita. Y él, no, él es un hombre feo, pero, pero uno decía, ay, no, pues es que lo está con él porque es un superhombre, es a todo dar, la trata perfecto, porque les digo, daban consejos así y él siempre salía diciendo, ay, no, y a tu esposa respétala y bla, 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 bla. Entonces, pues todos veíamos esa historia y pues no lo creíamos, ¿no? Se vuelven famosos, toman una viralidad muy importante. Ajá, empezaron a monetizar en varias plataformas y aparte de eso empezaron a hacer negocios, emprendimientos basados en toda la popularidad que estaban teniendo y pues ahí es donde, ahora sí que donde se fregó la cosa, porque el hombre se enfermó de poder. Yo creo que él ya tenía sus cosas, ajá, pero obviamente él nos vendía la faceta del lindo y del el gran esposo. Entonces, todas nosotros decíamos, ay, está feo, pero es maravilloso. Entonces, todos queremos un feo que nos trate bien. Ay. Y eso decíamos, no, por eso es tan bien, ¿no? A pesar de que es tan bonita, se fijó en él porque es un hombre que la valora, que la respeta. Puro cuento, amigas. Cuando se vuelven famosos y ricos, el güey pues saca su verdadero yo. Él es una persona narcisista. Yo sé que hoy por hoy eso del narcisismo suena como moda, como que, ay, todo el mundo es narcisista, todo el mundo es... no, eso siempre ha existido. Lo que pasa es que antes no había un término. Ahora ya el narcisismo ya se conoce como un trastorno que tiene nombre, ¿no? En mis tiempos les decíamos ojetes. O, pero ahora ya tiene nombre, es un trastorno mental que desgraciadamente sucede y no nada más a nivel pareja. Hay padres narcisistas, hay hijos narcisistas, hay todo tipo de personas narcisistas, no nada más en los hombres, también en las mujeres. Entonces, yo quise opinar porque en algunas partes me sentí identificada. Como muchos de ustedes saben, mi cuenta principal de TikTok, que les digo que yo abrí en pandemia, puedo entender un poquito de lo que se vive, porque
yo también en ese tiempo hacía videos con una expareja. Yo sé que a veces la gente se enreda porque dicen, pues, ¿cómo que una expareja si ella está casada, si su hija tiene 18 años? Sí, les cuento que mi esposo, Pepe, nosotros tenemos una relación de estar en nuestras vidas de 19 años. Ajá, de esos 19 años, nosotros estuvimos 7 años separados. Eh, 2 años en el típico juntos pero no revueltos, que eso significa que cuando tú estás mal con tu pareja por ciertas cosas que pasaron, en mi caso fue por una infidelidad de él, este, nos separamos como pareja, pero seguíamos viviendo juntos por muchas circunstancias. Quien quiera conocer mi historia la puede ver con pelos y señales en mi canal de TikTok que se llama Berito en Nueva York. Ahí la van a conocer nuestra historia completa. Entonces, 2 años estuvimos viviendo juntos, pero ya no teníamos una relación de esposos, ¿no? Simplemente éramos compañeros de vida y papás de nuestra hija, y fueron 5 años separados. Durante esos 5 años que nosotros nos separamos, yo tuve una relación con otra persona que era narcisista, por eso puede uno entender. ¿Cómo supe yo de ese trastorno narcisista y de que así se nominaba? Porque en algunas de las veces que intentas rescatar una relación con un narcisista, nosotros tomamos terapia psicológica. Ajá, y en ese taller que tomamos con un psicólogo muy reconocido de México que se llama Mario Guerra, muy bueno, por cierto, nosotros tomamos la terapia por Zoom. Ajá, y en uno de sus talleres y cursos nos puso a hacer varios ejercicios, muchos ejercicios que se le tenían que enviar después de que terminara el taller. Y ya después él te daba como una consulta y te decía lo que él opinaba sobre lo que vio en los talleres, sobre lo que vio con tus ejercicios, con tus cuestionarios. Y me acuerdo que a mí me dijo él, tu pareja es narcisista. Entonces, ese fue ¿cómo les diré? El diagnóstico que él dio. Yo dije, ¿qué es eso? En ese momento yo no sabía qué era ese concepto. Ya llegaron mis latosos. Yo no sabía lo que era ese concepto del narcisismo. Entonces, le digo, ¿y eso qué significa? Y me dijo claramente el psicólogo, eso significa que si tú no tienes un vínculo que sea el papá de tus hijos, que sea tu papá, que sea tu hijo, que sea tu jefe, si no tienes un vínculo que te obligue a estar ahí, corre por tu vida. Ajá, porque el narcisismo trata de que esas personas no son empáticas. Algo le sucedió en su vida, en la infancia, que les rompió una parte de su alma que ya no conectó con la cabeza y los hace personas que son cero empáticas. Entonces es todo un rollo difícil de entender hasta que no lo estudias, ¿no? Y lo analizas y te das cuenta de cómo son las cosas. Por eso ahora me ha pegado mucho el ver y opinar sobre este tema de esta chava, porque la han juzgado mucho, porque se divorció y inmediatamente anunció que tenía una relación con otra persona. Y el tipejo le ha hecho una serie de ataques y ¿cómo se llama? Y ofensas y cosas muy, muy feas en redes sociales. Ajá, entonces por eso yo dije, bueno, hoy quiero comentarles desde mi experiencia lo que yo pienso, así que a ver qué opinan ustedes, ¿no? Y síganme con el chisme para que se enteren bien, porque no siempre, a veces es muy fácil juzgar, porque todos tenemos la varita mágica y la solución para los problemas ajenos. Pero para nuestros problemas, ¿qué tal? ¿Qué tal tenemos la vida hecha una caca? Pero ahí está, queriendo solucionar la vida ajena, ¿verdad? Vámonos con la segunda parte. Vámonos.
Bueno, opinando sobre el tema específico del güey del charro y la Mayrita, porque así se llamaban ellos en todo lo que hacían. Eh, Cuando el güey pierde el piso, porque obviamente le llega dinero, fama, muchas cosas, él pierde en piso y comete infidelidades y cosas que trascendieron de de esa película del matrimonio perfecto y bonito, ¿no? Y que llamaba mucho la atención porque eran un matrimonio joven de muchos años, y sólido. Y aparte creciendo y emprendiendo. Entonces era bonito verlo porque todos tenemos ese sueño del matrimonio perfecto y eso que no existe. O sea, nadie tenemos matrimonios perfectos en la vida. Siempre hay que estar trabajando para tener relaciones sólidas, para tener relaciones de respeto, para tener relaciones que te hagan bien. Ajá, pero no hay nada perfecto. Pero una cosa es que no tengas una vida perfecta porque eso no existe. Y otra cosa es vivir en las faltas de respeto, en las infidelidades, en las groserías y en las bajezas de un güey o de una vieja. O sea, eso no hay manera. Entonces, en este caso, les digo, ahora que se divorció, todo el mundo la juzgó porque inmediatamente se relacionó con otra persona. Y les digo, aquí salen un chorro de monjas y de santas a espantarse, que porque cómo es posible, que dejó que dejó al otro. El güey está armando campañas de desprestigio diciendo que si ella era esto, que si era el otro, que si él le dejó todo, que si no sé qué tanto. Hablando fatal. Entonces, basta solamente ver la manera en la que él se expresa para darte cuenta de que es un patán y de que efectivamente es un narcisista porque todo su mundo gira en él. Yo hice, yo creé, yo le di, yo compré, yo. Y todo lo que ella hace lo minimiza. Esa es una característica bien grande de los narcisistas. ¿Cuál es el problema que sucede con los narcisistas? Es que cuando tú conoces a un narcisista son las personas más increíbles, son los mejores, yo estoy hablando en hombres porque fue mi tema y porque es lo que estamos tratando, pero son los hombres más amorosos, más cariñosos, más atentos, más amables, o sea, literal, príncipes azules. Príncipes azules. Y normalmente un narcisista siempre busca mujeres vulnerables y empáticas. Ajá, siempre ese tipo de güeyes hacen pomada a buenas mujeres. No importa cuántas mujeres pasen por su vida. Siempre son buenas mujeres porque ellos necesitan ese potencial, absorber el potencial de una buena mujer para poder llenarse ese vacío que tienen feo. Entonces, como cuando tú conoces la pantalla de un narcisista, conoces eso bonito, ¿no? Eso bonito que al principio te invade porque cuando tú estás saliendo con un narcisista, te escucha, te comprende, aparentemente no te está escuchando, no te está comprendiendo, no está siendo afectivo, no está siendo empático, te está estudiando todo lo que tú dices, todo lo que tú haces, todo lo que tú necesitas para él fingir que te lo va a dar, ¿no? Y si tú vienes, en mi caso yo venía completamente devastada, completamente mal, mi matrimonio se había terminado, estaba sufriendo, acababa de cumplir 40 años, entonces estaba en la crisis de los 40, sintiéndome vieja, sintiéndome lo peor. Y en este caso con esta niña, o sea, imagínense, yo tenía 40 años y caí si te enredas. Imagínate, esta chavita se conoce al güey a los 17, se casa con él a los 18, él de 24, ya con una vida turbia, porque él era un hombre que ya había tenido parejas mayores, siempre mujeres mayores, ya había tenido problemas con el alcohol. Ella venía de una familia cristiana,
niña, 17, 18 años, y lo que es pasar toda su vida porque duraron 18 años en el matrimonio. Entonces yo no me quiero imaginar lo que fueron esos 18 años. Ajá, porque yo lo viví por 5 años y es de las cosas más feas que a mí me han pasado. Porque no sabes en qué momento te enredaste en todo eso. Ajá, tener una relación con una persona con un trastorno narcisista es una locura, no solamente de él, es una locura que te contagian y vives en un torbellino que no sabes cómo manejar. A mí me pasó, les digo, con 40 años, yo tenía 41 cuando lo conocí y casi 42 tenía cuando lo conocí y les digo, te enredan por lo mismo, por esa maravillosidad y esa espectacularidad y toda esa ilusión que te venden al principio. Ajá, entonces cuando tú te involucras con una persona así, y al tiempo las cosas empiezan a cambiar, porque nadie puede fingir todo el tiempo. Las máscaras empiezan a caer, las mentiras, son personas sumamente mentirosas, sumamente, o sea, de todo hacen mentira. Son sumamente mentirosas, sumamente infieles, sumamente controladoras, celosas, posesivas. Entonces tú no sabes en qué momento te vas enredando en todo eso. No te das cuenta, no te das cuenta. Entonces yo por eso cuando oigo la historia de ella, sí siento mucha empatía porque digo, imagínense, o sea, yo tenía casi 42 años. Ella la agarró de 18, o sea, 17. Toda la vida con ese loco. ¿Cómo sabes que él no es un buen hombre? Muy fácil. Un buen hombre, y sobre todo cuando es el papá de tus hijos, y sobre todo cuando dio entrevistas y se ha jactado una y mil veces de que en entrevistas y muchas veces pidiéndole perdón y bla, 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 hablo siempre de lo buena mujer que ella fue. Entonces, cuando tu esposo de años, de toda la vida, el papá de tus hijos, se expresa de la manera que lo hace, con esa patanería, cuando ella no fue una mala mujer, simplemente el error de ella es que ya no lo quiso perdonar, le perdonó infidelidades, le perdonó borracheras, le perdonó malos tratos, porque hay evidencia de que el tipo hasta lo metieron preso porque en algún momento la maltrató. Y le perdonó muchas cosas por mucho tiempo, porque lo adoraba, o sea, se ve, o sea, ahora sí que es una relación que muchos vivimos de cerca porque veíamos los videos, lo seguíamos, y ella lo adoraba, veía por los ojos de él, uno decía, wow, qué suerte este güey, porque la chava es buena chava, buena mamá, súper bonita, tranquila, y ahora el pretexto o la razón que tuvo él para ahora deshacerla y hacer un escarnio público y ofenderla y armar despapalle es porque ella ya no lo quiso perdonar y ya no quiso volver con él. Y este güey pensaba que ella no iba a poder con nada, ¿no? La tenía como como que tenía una idea de ella, de que ella era incapaz de todo, o sea, que todo era él, el que los negocios era él, el inteligente era él, el de las ideas era él, todo era él y como que sentía que ella no iba a poder vivir sin él. Característico de un narcisista. Ellos siempre están buscando que tu vida, que es ser el centro de la vida de las personas, sobre todo de la pareja. Y cuando descubrió que no, que ella por fin lo pudo sacar de su vida, que por fin lo pudo sacar de su corazón, de su vida, de todo, de todo, y renació, eso fue lo que detonó toda la agresión de este güey. Así que esa es una súper, súper alerta cuando un hombre se expresa mal de su exmujer o de cualquier pareja y habla patanerías, esa es una señal de que vete corriendo, porque la próxima ex eres tú. Si te que es una loca, que era esto, que era la otra, que no sé qué, eso habla de que no es un buen hombre. Pero vámonos con la tercera parte. Vámonos, vámonos, vámonos.
Bueno, pues vamos a seguir con la tercera parte del chisme de lo que yo opino sobre el tema del Charro y la Mayrita. Que como les digo, es un tema mediático aquí en Estados Unidos. No sé si en México suene tanto, pero aquí está muy fuerte ahorita eso. Tercera parte. Estábamos hablando en el final del video pasado que todo se salió de proporción cuando esta chava Mayra llegó a su límite. Ella en sus años de matrimonio luchó mucho porque lo vimos todos vimos como el ocaso, ¿no? De que eran la pareja perfecta, la pareja ideal, que cristianos daban consejos matrimoniales. Se veía hasta en la forma en la que él se dirigía y se comportaba, en la forma en que hablaba, era una persona diferente. Obvio, eso del narcisismo no te da de un día para otro, eso es un trastorno que tú ya traes desde niño. Los narcisistas sufren ese trastorno durante la infancia porque pasan algo que los marcó de tal manera que perdieron la empatía. Entonces obviamente él ya traía eso, pero siento que se le desarrolló cuando le llegó el éxito, le llegó el poder, se le magnificó. Por lo que no es lo mismo sentirte muy chingón cuando eres pobre que cuando tienes dinero. Obviamente él se volvió loco, empezó con excesos en todos los sentidos, mujeres, parrandas, despapalle, dicho por él. O sea, no es algo que le estén levantando el falso. Él dijo que en todo ese lapso de perversión y todo el relajo estuvo con más de 200 mujeres. O sea, imagínate que tú, que eres una mujer de tu casa, que llevas con tu esposo 15 años, no sé cuántos años llevaban en ese momento, y llegue un güey que se ha fletado 200 viejas y de lugares feos, no crean que mujeres de buena reputación. Era adicto a ese tipo de lugares en donde encuentras mujeres a las que les tienes que dar su billetito. Y entonces imagínate que llegue el cochino y a estar contigo después de todas esas cochinadas. Ella lo perdonó de creo que de 2 infidelidades o 3 que ella se enteró porque se hicieron públicas, porque las amantes salieron a decir y a hacer también todo un tema mediático, y ella lo perdonó. Se ve que ella no estuvo nunca bien, porque ella se veía en su expresión, se veía en sus videos, en su contenido, que estaba triste, que estaba siempre triste. Aparte de que el güey se obsesionó por monetizar su vida, y entonces todo lo grababa, todo lo exhibía, si estaban enojados, si no, sí, todo lo volvió monetizable, lo cual generó también muchos conflictos en ella. A final de cuentas, no sé qué pasó en esta última vez cuando ella decide separarse de él. Ella ha hecho varios podcasts y ha contado la historia, pero a grandes rasgos. No dice así como que pasó esto y dije, no, yo pienso que lo que sucedió fue que después de que lo perdonó, como que le llevó un proceso darse cuenta que no era ahí. Porque ese tipo de güeyes, los narcisistas, mientras te quieren convencer, otra vez te bajan el sol, la luna y las estrellas. Y te digo, a veces las personas no pueden entender cuando no han vivido eso. Y yo me pongo en ese saco de no comprender, porque yo muchas veces vi relaciones de personas que eran queridas para mí, familiares, conocidas, amigas, que tenían una relación destructiva con un güey. Yo decía, pero ¿cómo lo aguanta? Que lo mande a la... ya saben dónde. ¿Por qué los tolera? Qué tonta, qué esto, qué el otro. Porque no sabemos. Pero estar enredada en un tema con un enfermo de esos es algo bien fuerte, sobre todo porque al inicio de tu relación o cuando vienen esas reconciliaciones, los güeyes esos vuelven a ser los príncipes azules del principio. Entonces tú siempre te quedas en eso de decir, ese príncipe que yo conocí, ese príncipe que a mí me trataba bien, ese príncipe que a mí me bajó el sol, la luna y las estrellas, tiene que regresar. Esto es un lapsus brutus. Esto no está pasando. En mi caso,
Yo me aferré mucho porque decía, no puedo fallar otra vez, no puedo fallar otra vez porque ya me separé del papá de mi hija, porque con el papá de mi primera hija no funcionó, entonces ahorita esto tiene que funcionar sí o sí. Ajá, y aparte vas consiguiendo logros económicos y vas consiguiendo otras cosas. En ese tiempo también mi canal se volvió viral, y yo empecé a subir videos en pareja. Entonces empieza a bombardearte la gente, ay, con qué bonita pareja, y que como la quiere, y que como no sé qué. Y entonces, se te va haciendo bien difícil decir, ay, si supieran, si supieran que esto no es así, si supieran que esto es un infierno. Entonces, yo lo veo desde mi caso, que les digo, yo lo viví por 5 años. Imagínense una chavita que vivió así toda su vida, y que obviamente los últimos años ya de su matrimonio pues fueron un infierno porque obviamente con dinero y poder pues a este güey se le detonaron todos sus monstruos. Así que cuando se separan, el güey hace campañas de perdóname y ahora sí, y que el amor de su vida, y que ella siempre va a hacer esto, y que él se va, pero que les deja todo para ella, para sus hijos, y siempre hablando así maravillas de ella, porque creía y estaba absolutamente seguro que ella iba a volver con él. Entonces, todas sus podcasts, videos que hacía eran de eso, de no, ella es la mejor mujer y bla, 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 bla. En el momento que se da cuenta que ella ya se empoderó y que no va a regresar con él, se cambia la moneda completamente, que eso es algo bien, bien, bien característico de los narcisistas. Los narcisistas cuando se dan cuenta que ya no vas a regresar, que ya no importa lo que te digan, lo que te prometan, lo que te juren, ya llegaste a ese límite y a ese punto en donde dices, no más, en ese momento te quieren aplastar y te quieren destruir y quieren acabar contigo. Muchas veces en el tiempo en el que ellos eran pareja, a ella la llegaron a criticar, porque nunca faltan las viejas viborinas que la critican, como la chava es muy bonita, pero entonces en ese tiempo pues obviamente no tenían los medios económicos que tuvieron después. Entonces ella tiene 3 hijos, uno de ellos es especial, tiene un niño con autismo. Siempre en sus videos se notó que es una gran mamá, eso sí, se sigue notando, él no tanto. En algún momento le criticaron que si tenía el abdomen flojo pues, por los embarazos, que si los brazos, que si esto. Entonces poco a poco ella era una chava muy insegura y lo llevó a hablar, ¿no? A pesar de ser tan bonita, tan joven, porque ahorita tiene 36 años, me parece, entonces estamos hablando de hace 5 o 6 años, pues tenía 30, estaba bien chavita, pero ya había tenido 3 hijos, y entonces era insegura en esos temas, y el güey se salía diciéndole, pero mi esposa es preciosa, y yo la adoro, y bla, bla, bla. Bueno, pues cuando se separan, él empieza a atacarla en todos esos puntos que sabía que para ella eran vulnerables, ¿no? Diciéndole que cachetona, que estaba gorda, que si ya tenía las nalguitas caídas, o sea, unas cosas así, pero bien patéticas. Pero todo eso lo hizo en el momento en el que se dio cuenta que ella no iba a volver con él. Eh, Se separan igual a los meses de... él estaba todavía como rogándole en octubre, haciendo videos de que era el amor de su vida y que bla, 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 pidiendo perdón. Y como no lo perdonó, ya para noviembre más o menos, él anuncia que ya tiene una nueva pareja, una chavita de 20 años, pensando que con eso a ella la iba a dañar, a afectar. Lo que los hombres narcisistas no se dan cuenta, o los hombres en general, no solo los narcisistas, es que cuando una mujer ya decidió que hasta aquí es porque ya no tiene sentimientos, o si los tiene, ya están tan deteriorados que ya no te alcanza nada más querer para quedarte en una relación. Y cuando es con un narcisista menos, porque ya para ese momento tú ya te volviste loca 1000 veces, tú ya pasaste por un chorro de, de cosas que te han marcado y no puedes continuar en eso. O sea, es lo que te lleva a tomar esa decisión. Eso es con lo que este güey no contó. Cuando ve que ya todo está perdido, comienza a atacarla, como les digo, a hacer un escarnio público, a expresarse mal de ella, a hablar mal de ella, a hablar intimidades, secretos de ella, intimidades de ellos en pareja y cosas muy burdas. Pero vámonos con la cuarta parte porque ya se me acabó el tiempo. Vamos, vamos.
Parte 4 del tema del Charro y la Mayrita, ¿no? Del chisme. Bueno, seguimos. Les digo, cuando él se da cuenta de que ella no va a volver, porque en un podcast lo dice, ella se presenta en ese podcast muy segura, con una seguridad que no se le veía, porque ella siempre se veía como una chava tímida, como muy sumisa, siempre esa era lo que proyectaba. Y no, empezó a salir así con una actitud diferente, guapa siempre, guapísima porque es muy guapa, y no se dejó intimidar por todas esas cosas. Les digo, el hombre empezó a hablar de intimidades, de que se hicieron y que si no hicieron, cosas que a nadie le importan, porque lo que una pareja haga en su intimidad mientras sea consensuado, eso a nadie le importa. Entonces hablo de temas de la infancia de ella, que si vivió abusos, o sea, sacó cosas que no tenían que ser. Y ahí es cuando tú te das cuenta de que el güey es un patán. Porque si tú fuiste el que falló, si tú fuiste el que la regó, si tú fuiste el que la engañó 200 veces, si tú fuiste el que siempre la cagó y la persona ya no te quiere, pues ya no te quiere. O sea, ya dices, chin, la cagué, me duele perder todo esto, pero ya te haces de lado. Eso hace un caballero. Incluso aunque la mujer no hubiera sido tan buena, un caballero se retira y deja atrás todas esas cosas, pero no. Entonces ahí te das cuenta cuando es un güey que no vale nada. Ajá, porque hace todo un escarnio. Les digo que él se separaron creo que en junio, por lo que dijeron. Él estuvo viviendo ahí un tiempo, juntos pero no revueltos, les digo, en un departamentito que había en el rancho, porque ellos tenían un rancho juntos. A los meses se va con el pretexto de que va a cuidar a su mamá porque está enferma de cáncer la señora. Y se va. Entonces ya cuando se da cuenta de que ya no va a volver con él, él anuncia una relación con una muchachita de 20 años. Ajá. Yo no sé si pensando que a ella la iba a sentir mal, que si la iba a afectar, que si... No sé qué pensó, no sé qué pensó. La verdad es que para todos los que vimos a la chava, pues no tenemos nada contra la chava, porque finalmente esa niña también es una víctima. Como les digo, ese tipo de güeyes que tienen ese trastorno narcisista, todas las mujeres que pasen por su vida son buenas mujeres, porque esos güeyes son depredadores de buenas mujeres. No agarran viejas corridas, no agarran viejas cabronas en mal plan, ¿me entienden? Viejas malvadas, no, porque necesitan la empatía, necesitan la buena onda. Son como los vampiros, así como los vampiros chupan sangre, ellos chupan toda esa buena onda y esa buena energía de las personas empáticas. Así que esta chavita, pues es una chava de 20 años, creo que ya cumplió 21, y empieza una relación con ella, a vivir con ella, sin divorciarse, o sea, no estaban divorciados. La esposa, Mayra, pues nunca dijo nada de la chava. Ella dijo, pues no me importa, porque se ve que ella ya había soltado. A veces esa parte no la entienden las personas y me extraña a mí mucho que entre mujeres hagan un escarnio, porque las mujeres sabemos que cuando tú dices, ya güey, vete a la mierda, es porque ya vienes de años de que ya intentaste, ya le buscaste. Nadie nos queremos separar, y menos del papá de nuestros hijos. Menos del papá de tus hijos. Tú quieres buscarle todas las posibilidades y todas las maneras de que las cosas se arreglen, porque tú quieres tener el hogar, la casita, el perro, la vida perfecta, ¿no? Y más una chamaca como ella, que no era una mala mujer. Entonces, llegó el momento en que ya no quiso perdonar, ya no le interesó. Y les digo, este güey empezó a tener una relación, a decir y ofenderla, a tratar de denigrarla físicamente en las cosas que sabían que podía ser vulnerables para ella. Después se viene el divorcio. Gordo no. Ay, perdón, es que el gordo ya va a empezar con sus cosas. Después se viene el divorcio, y en cuanto se divorcian,
ella como a los días, ni siquiera había pasado mucho tiempo, anuncia que tiene una relación con con un chavo que conoció, ella en el negocio que hicieron, si ellos tenían un rancho, y ellos iniciaron un negocio de fotografía. Uh-huh. Supuestamente el güey alega que le dejó todo el negocio a ella, que dejó todo para sus hijos, que no sé qué, cosa que no es absolutamente real. Todo eso que hicieron, lo hicieron juntos. Ajá, y no lo hizo él porque él dice, yo fui el creador, fueron mis ideas, yo, no, güeyes, no. Aunque ustedes digan yo, detrás de todo ese trabajo también están las mujeres, y más en este caso ella, porque el contenido que hacían era juntos. Así que generaban juntos. Ella, por la misma personalidad y tan bonita que era, lo que se pusiera se veía bonito. Entonces ella empezó a vender cositas. Ella es de Guatemala, empezó a vender cositas típicas de Guatemala, que se ofrecía lo que se pusiera, ella lo ofrecía y se vendía porque es muy bonita. Entonces no solamente era que las cosas las hubiera logrado él, fue un trabajo en conjunto. Se separan y y ella se queda en el rancho con 3 hijos menores, ajá, una niña de 16, un niño, creo que tiene 13, el niño, el que tiene autismo, es un niño con una condición, y tiene otra niña chiquita de 9, 10 años. Ya se queda en el rancho con los hijos y el güey se desentiende, ¿no? Porque yo ya dejé rancho que no está liquidado. Tú para que te llenes la boca diciendo, yo le dejé todo, la dejé súper bien, la dejé con negocios, la dejé con bla, 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 es porque todo está pagado. Pero si se van y te dejan con una hipoteca que tú tienes que seguir pagando, no te dejaron con todo, ¿no? Dice, yo le dejé negocios. Sus negocios eran sus redes sociales y él se quedó con las principales. Ajá, ella volvió a iniciar sus redes, tiene mucha empatía, jala mucha gente, porque las mujeres somos solidarias. Muchas veces somos solidarias, hay muchas también que son muy hijitas de la fregada, como esas que se ponen a juzgar, ay, que si al poco tiempo de divorcio anunció que tenía novio, que cómo va a meter otro hombre, que cómo va a ser posible, que qué ejemplo, que porque no saben estar solas, que porque, y yo digo siempre, ¿por qué tenemos que estar solas? A mí también me criticaron mucho cuando yo tuve esa relación enfermiza, porque pareciera que yo iba y venía de estar con mi esposo Pepe, y iba y venía de esa relación. La gente puede pensar muchas cosas, pero las redes sociales no es la realidad. Ajá, a mí en esos 19 años que yo tengo con mi esposo, él siempre ha sido mi apoyo, siempre. Siendo mi esposo, no siendo mi esposo, y en los malos momentos también lo fue. Pero eso no significaba que yo tuviera algo con él. Aclarando que no lo tenía porque él no quería. Yo sí quería. Pero él no quería porque es un hombre que siempre se dio a respetar. Ajá, y que yo en ese infinito infierno que estaba viviendo, siempre cuando lo veía, porque él iba por la niña, porque me llevaba el gasto, porque me llevaba la despensa, siempre que yo lo veía era recordar y revivir todo lo que mi vida fue de tranquila con él. Pero les digo, si quieren conocer esa historia, tienen que ir a mi canal que se llama Verito en Nueva York, porque ahí les cuento toda la historia, cómo nos conocimos, cómo fue la separación, porque todo lo que yo viví con el loco ese, cómo pasó que nos volvimos a reconciliar, vayan allá. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque les digo, a ella la juzgaron mucho porque empezó a tener un novio. Yo no sé si el novio con el que ella está sea una buena persona, sea una mala persona, eso no lo podemos saber. Ajá, por lo que parezca o por lo que se vea. Yo lo único que sí sé es que ella es una buena madre. Y que cuando tú eres una buena madre, así venga el cabrón que venga y te mueva el tapete como te lo mueva y te mueva lo que te mueva, nunca está por encima de tus hijos. Nunca por encima de tus hijos. Y tú puedes adorarlo, te puede encantar, te puede lo que sea, pero tus hijos siempre van a ser prioridad. Ajá. ¿Y por qué les digo, por qué tenemos que estar solas? ¿Por qué? Porque ellos dicen, vámonos con la siguiente parte porque ya se me acabó el tiempo. Vamos.
Bueno, pues esta es la parte 5, ¿ok? Así para que se vayan a buscar las otras partes porque está bueno este chisme. En la parte 5 les decía, ella, mucha gente se le volteó, muchas de sus seguidoras se voltearon que porque ella empezó a tener una relación y que cómo era posible. Ya saben, esas que son bien espantadas del muerto y agarradas de ya saben qué. Esas viejas que han tenido unos pinches pasados bien turbios, que ya pasaron quién sabe por cuántos miembros y se espantan porque una mujer decide darse una oportunidad. Les digo que en mi caso a mí me pasó también mucho que decía, no, esta vieja anda con uno y se regresa con el otro y anda con los dos. Y anda... No, no andaba. Y si hubiera andado, ¿qué? Pero no andaba. Lo que pasa es que para mí, mi esposo, porque Pepe es mi esposo, siempre representó un apoyo. Por eso les digo que cuando los hombres son buenos hombres, no hay manera de que te termines odiando ni despreciando. Él se equivocó y ese error lo pagamos todos. Lo pagamos todos, los pagamos con dolor, lo pagamos con sufrimiento, todos. Él lo pagué yo y sobre todo lo pagó nuestra hija, porque en esa separación vivimos cosas que a nadie nos tocaba vivir. Ajá, y que si hubiéramos podido haberlo arreglado, todo hubiera sido diferente. Pero yo no lo pensé porque las mujeres nos llenamos. Cuando tú eres una mujer leal y que tú estás en tu matrimonio y estás comprometida y tú quieres a tu esposo y solamente has vivido para él, no caben esas cosas. No, no cabe el perdonar esas cosas. Ajá, desgraciadamente a veces les digo, uno no sabe la clase de pinches locos que hay afuera y, y, y no damos oportunidad y queremos hombres perfectos y queremos vidas perfectas. Eso no existe. No existe. Y hay de cosas que se pueden perdonar a cosas. En este caso, valía mucho la pena que yo hubiera perdonado porque mi matrimonio valía la pena porque yo había vivido 10 años de un buen matrimonio con un hombre que me respetaba, con un hombre que me cuidaba, con un hombre que no era violento, con un hombre que era proveedor, con un hombre que era compañero. Valía la pena que yo luchara por mi matrimonio. Pero no, me puse digna, me fui a embarrar con un pinche loco que me hizo saber lo que es la miseria humana en los hombres. Y es cuando les digo que yo, cuando veía a Pepe que me llevaba gasto, que me llevaba la despensa, o que iba por los fines de semana por la niña, o por cualquier cosa, no saben yo cómo añoraba la vida y lo que él me transmitía, ¿no? Porque yo decía, yo tenía una vida bonita. Ajá, y ahorita vivo en este infierno porque vivir con un narcisista es un infierno que no se le desea a nadie. Entonces, volviendo al tema de esta chava, de Mayra, empiezan a criticarla porque ella anuncia que tiene novio. El güey a decir que ya lo tenía, que cómo era posible. Y no puede, ¿no? O sea, se enloquece el güey porque la perdió. Entonces empiezan a criticar que si el hombre no trabaja, que si el hombre es un esto, que si es un otro, que si es un vividor, que se está aprovechando. Que yo, como les decía en el video anterior, es muy difícil, se los voy a decir así claramente. A lo mejor uno no puede decir necesitabas darte tiempo, yo de mi manera personal yo hubiera dicho a lo mejor yo hubiera conocido más personas porque lo estoy viendo ya desde lo que yo viví. Ajá, pero viéndolo como es, ajá, que ella venía de una relación de años de sentirse devaluada cuando es preciosa, de sentirse poca cosa, de sentir que eres una inútil, de sentir que tú no puedes porque es el güey el que puede todo. Obviamente si llega otro cabrón que te hace ver otros aspectos de la vida, claro que te emociona. ¿Se imaginan la devaluación que esa mujer tenía? Por supuesto que se emociona. Si alguien te habla bonito, y no solamente que te hable bonito, si te trata bien. Y no siempre todo tiene que ser falso ni tiene que ser fingido. Yo sé que hoy por hoy el amor está muy devaluado. Pero por ejemplo en mi caso, cuando yo conocí a Pepe, Pepe tenía un pasado muy turbio. El gordo venía de una vida en donde jamás hubiéramos coincidido. Y no porque yo me haga la santa, yo no fui ninguna santa, pero tampoco viví una vida de los excesos que él tuvo. Entonces todo mundo, sobre todo de mi familia y hasta de la familia de él, cuando supieron que teníamos una relación, todo el mundo dice, ¿qué te pasa? Si él es esto, si él es lo otro, si él es aquello, si él hizo esto, si él hizo lo otro, si él hizo aquello. Y si es verdad, sí hizo todas esas cosas que la gente me pudo haber dicho.
Ajá, y lo sé porque él mismo me las dijo. Él mismo me dijo que las hizo. Pero ese Pepe yo no lo conocí. Yo no lo conocí. Ese Pepe que hizo y deshizo, que fue lo que fue, yo no lo conocí. El Pepe que llegó a mi vida, fue diferente. A lo mejor lo conocí en los primeros meses, cuando empezamos nuestra relación. Incluso yo, embarazada de Dana, me separé de él porque vi todas esas cosas y esos monstruos que no me gustaban. Como que era adicto al juego, como que era fumador empedernido, como que no tenía muy estructuradas los roles y las obligaciones. Entonces yo dije, esto no es para mí, bye, ¿no? Pero también por eso sé, porque lo viví, que un hombre cuando te quiere y cuando necesita, cuando encuentra la vida que necesita, la estabilidad que necesita, cambia. Y entonces, después nosotros de esa única separación que tuvimos, bueno, en ese momento, nosotros retomamos nuestra vida y fuimos muy felices por 10 años. Entonces, el pasado que haya tenido Pepe, a mí no me alcanzó. Entonces, ¿por qué tiene que afectar el pasado de él a Mayra? Si él es un mal hombre, si es un cabrón, si es un vividor, todo lo que se dice de él, pues el tiempo lo dirá. Y pues lo va a dejar y lo va a mandar a la goma, porque si ya dejó y mandó a la goma al papá de sus hijos, ya no va a reparar en mandar a la goma lo que siga, porque lo que más duele en la vida es destrozar tu familia. Entonces ya, otro cabrón que te venga a fregar la vida, no lo vas a, no, ya, dices, bueno, ok, va a luchar, a lo mejor, se va a aferrar un tiempo, porque las mujeres tenemos esa pinche mala costumbre de creer que necesitamos estar emparejadas para sentir que somos valiosas. Ajá, y de creer que tiene que funcionar. Entonces a lo mejor se va a aferrar un rato, pero si no funciona, lo va a dejar. Porque así es, porque va a decir, no va a vivir otra vez lo que ya vivió. Ajá, y no lo va a repetir porque si ya lo vivió con el papá de sus hijos, no lo va a vivir con otro güey, ni con ni con cualquiera. Luego dicen, le va a quitar lo que es de sus hijos, porque tienen planes de casarse. No le puede quitar lo que es de sus hijos, porque el patrimonio que hayan hecho en el matrimonio con el papá de sus hijos es de ella, para empezar, no es de sus hijos. El patrimonio que están, las cosas están a nombre de ella. Ajá, obviamente es una mamá consciente que sabe que es el patrimonio de sus hijos. Y no lo va, ¿ustedes creen que va a arriesgar que una madre, que es una buena madre, que se dedica y que ha sacado adelante, porque el güey tiene un año que se fue y no volvió a dar un quinto? Por los pretextos que quiera dar, él no volvió a dar un quinto. Y ella, siendo la inútil, la buena para nada, la que no hacía nada, el que la hacía todo, ella ha sacado todo ese año los gastos de su rancho, los gastos de sus hijos, los gastos de todo lo que implicaba ella sola. Entonces digo, ¿por qué juzgar? Ay, porque no pueden estar solas. ¿Y por qué tenemos que estar solas si no queremos? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a estar solas? A veces yo creo que a la gente le da envidia porque hay gente que no puede conseguir una buena persona. Yo creo que a mi manera de ver, no hay nada más bonito que tener una pareja que te haga sentir que te quiere, que te haga sentir que te apoya, que te haga sentir su protección, su compañía. Y a quien no le guste eso, bueno, pues está bien que no lo viva, pero no tenemos por qué juzgar ni por qué criticar la vida o las decisiones de otras personas. Yo creo que cada quien tenemos la libertad de elegir lo que queramos hacer y con quién lo queramos hacer. Y yo digo, bueno, después de que te separas del papá de tus hijos, pues ya aprendiste a soltar, porque soltaste lo más grande, que era tu familia. Entonces, ¿para qué le hacen tanto al cuento y para qué todo ese escarnio y toda esa crítica entre mujeres, ¿no? Siento yo que es algo innecesario, siento yo que es mucha violencia. Y bueno, pues este caso sigue porque no han terminado todavía, ya se divorciaron, pero este güey es un enfermo, siguen en temas legales, todavía tienen cosas por resolver, porque aparte el tipo presume de mucho dinero. Y, ay, pero vámonos a la última parte,
vámonos, última parte. Parte 6 y última del chisme del Charro y la Mayrita. Bueno, pues en esta última parte, como les decía en la parte anterior, ellos ya se divorciaron, pero el güey no la deja vivir, no la deja, siempre está fregando. Ahora ya el escarrio no nada más es contra ella, sino contra el novio de ella. Como les digo, yo no tengo una opinión de él, a mí no me agrada, pero pues no es mi, ahora sí que dicen, si un pedo no está en tu fundillo, entonces no es tu pedo, no te metas, no lo huelas, no te importa. Yo pienso, desde lo que yo viví, que hubiera sido genial que se hubiera dado el tiempo de conocer, de vivir, de salir, de viajar. Pero esa es mi opinión, ¿no? Yo no sabía, yo no sé las necesidades de ella y también la entiendo. Entiendo que después de vivir tantos años con un güey que te mina, porque los narcisistas te minan la vida. O sea, tú terminas vuelta a una loca, tú ya no te encuentras ningún valor, no sabes en qué momento perdiste todo lo que eras, porque con esas gentes tú, tú rompes tus propias reglas de vida. Yo las rompí, que les digo que tenía casi 42 años cuando me relacioné con él. Rompí todas las reglas que yo tenía en mi vida de lo que no era negociable. Ajá, y de que tan no fue negociable que me divorcié de mi esposo porque no estaba dispuesta a perdonar algo que para mí no era, ¿no? Y sin embargo, esos locos llegan a una parte de ti tan vulnerable que te manipulan de una manera en que uno no se da cuenta. Cuando tú te das cuenta, tú ya estás enloquecida en todo lo que ellos son. Ya estás enloquecida, estás en una relación violenta, ya estás queriendo justificar acciones que no tienen justificación, porque las infidelidades, las faltas de respeto, las mentiras y tantas cosas que hacen y que son características, esos güeyes, todos, esto acuérdense, es un trastorno y tiene los mismos síntomas. Un narcisista, grábenselo, cuando lo conoces es encantador, es el príncipe azul que hubiera soñado aunque tenga cara de sapo, no importa, es horrible, pero tú dices, wow, qué hombre, este es lo que yo necesitaba, el destino, la vida, el universo me están pagando por todos los sapos que encontré antes. Este es un sapo, pero es un sapo lindo. No, lo peor que te puede pasar en la vida es un narcisista. ¿Cómo reconocerlos? Así, en primer lugar, son hombres que no traen una mochila. Hablan mal siempre de sus ex. Todas las ex que pasaron por su vida son locas, fueron malas, les hicieron. Ellos no, ellos son un pan de Dios, fueron las víctimas de todo. No tienen una mochila afectiva, no vienen cargando con un pasado como todos, porque por ejemplo, uno se separa y dices, bueno, está el padre de mis hijas, yo siempre tuve una buena relación con Pepe, aún separados. Ellos no tienen ellos no terminan bien con nadie terminan bien, porque a todo mundo destrozan. Entonces no pueden tener una buena relación con nadie. Son infieles, siempre son infieles, son degenerados, son súper mentirosos. Todo lo que te dicen es una mentira. Todo. Inventan historias hasta desde su niñez, Siempre hablan mal de la gente, hasta de su familia. Pero si está la gente, se hacen los lindos, son los más, ante todos, son lo mejor del mundo, pero en privado son lo peor que te puede pasar. Así que yo pienso que lo mejor que le pudo pasar a Mayra fue abrir los ojos con respecto a ese hombre. Va a tener que apechugar muchísimo, porque ese tipo de güeyes no suelta. A mí hasta el día de hoy el loco ese abre perfiles y está al pendiente o del Facebook de Pepe, o del mío, o de mis cosas, cuando ya, o sea, ya todas esas cosas no van. Ahora imagínense ella que tiene hijos con él. Yo, gracias a Dios, no tenía ningún vínculo que no se pudiera romper y me costó mucho trabajo desprenderme, porque te digo, esa locura te la contagian. Ajá, y
cuesta mucho trabajo llegar a ese punto en donde dices, ya no puedo porque como vives en esa relación de que todo es perfecto, perfecto, perfecto y de pronto todo es un infierno y otra vez vuelve a ser perfecto y otra vez tú vives pensando, no, ahora sí todo va a ser como al principio, ahora sí va a cambiar, ahora sí vamos a estar bien. Yo decía, yo no me puedo volver a separar otra vez, entonces ya estoy mal yo porque yo soy la que no puedo tener una relación, cuando no. Hay que separarse las veces que sea necesario. Y hay que luchar por los matrimonios que valen la pena. ¿Cómo sabes cuándo un matrimonio vale la pena? No hay hombres perfectos ni mujeres perfectas, tampoco mis niñas. Pero cuando tú tienes un esposo o una esposa que te valora, que te trata bien, que te da tu lugar, que te cuida, que eres importante y que te hace sentir que eres importante para ellos, hay que considerar. Hay que considerar cuando pasan las cosas malas, porque en un momentito, el chamuco mete la cola y te friega la relación. Ajá, entonces cuando tú tienes muchas cosas positivas, y aunque suene muy trillado, tú tienes que poner en una balanza lo que tienes y lo que no tienes. Pero cuando vives con un güey que te engaña cada que puede, que es un borracho, que te maltrata, que ni siquiera te mantiene, porque aparte esos güeyes son el 50-50, o sea, aparte son miserables en todos los aspectos. Tú tienes un hombre que te hace sentir mal en todo, eso no tiene arreglo. Y aferrarse a una relación así es nada más minar tu vida, tú, porque no vale la pena. En este caso con ella, qué bueno que lo dejó. Ojalá que el chavo con el que está sea una buena persona. Nadie podemos hacer o juzgar a nadie, yo lo tengo muy claro, por lo que haya sido su pasado. No porque dicen que si era borracho, que si ya quizá cuántos matrimonios lleva. Pepe también era borracho. Pepe tenía muchas cosas. Hizo muchas cosas y les digo, su pasado a mí no me alcanzó. Porque gracias a Dios que él llegó a mi vida, para Dana y para mí fue otra cosa. Entonces, vale la pena luchar por los matrimonios, vale la pena por mantener las familias unidas cuando vale la pena. Pero cuando también están entre güeyes o ante mujeres, porque también hay mujeres destructivas, que no hay manera, porque no te respetan, porque no te dan tu lugar, porque te mienten, porque te están engañando todo el tiempo, porque no tienen valores, porque no tienen estructura, porque no saben ser compañeros, eso no sirve. Eso no sirve así te hayas casado por todas las leyes y por todas las religiones, salte corriendo de ahí. Ajá, sé que en el caso de Mayra es más difícil porque es el papá de sus hijos y la va a estar fregando hasta que los hijos sean adultos. Por una cosa, por otra, por una cosa, por otra, porque así son esos enfermos. Y porque está ardidísimo de que ella siguió su vida brillante sin él, de que se enamoró de otra persona. No importa cómo sea esa persona. Ojalá que sea alguien bueno, porque se lo merece, porque es una buena chava. Y si no, pues bueno, ya también que Dios se encargará de sacarlo de su vida, de que la cague a tal grado que ella lo mande a la goma y le pondrá a la persona adecuada para ella. Porque eso sí, todo siempre es para bien. Yo, gracias a Dios, después de todo eso que me pasó, pude recuperar mi matrimonio, pude recuperar mi familia, me costó mucho trabajo, porque pasaron cosas, muchas cosas durante ese tiempo que yo estuve en esa enfermedad, en esa relación tóxica, enferma de toda esa mugre. Por eso les digo que si quieren conocer la historia completa, vayan a mi canal de TikTok, se llama Berito en Nueva York. Ahí van a conocer la historia con pelos y señales. Desde que conocí a Pepe, nuestra separación, mi relación con el loco ese, todo lo que viví, todas las tonterías que hice, a todo lo que te lleva a una persona así. Por eso que yo siempre que sé que hay un tema con un narcisista, sean empáticas. Porque nadie tiene idea, más que las que lo hemos vivido, de lo que es vivir una relación con un psicópata de esos. Y hay grados. Así que a respetar, a ser empáticas y cada quien que haga con su rabo lo que quiera, lo que quiera. Somos adultos. Así que menos juzgar, más apoyo. Hay que escucharnos, hay que ser solidarias y sobre todo no querer resolver la vida de nadie. Porque como les dije al principio, todos tenemos la varita mágica y la solución para la vida ajena, pero para la nuestra, ¿qué tal? Hay que enfocarnos en nuestra vida. Y si no tenemos nada bueno que opinar, miren,
Chirrin, chin, chin. Muchas gracias y bye, bye, bye.